Ya prácticamente oficial en las últimas horas. Interpol a nivel internacional ha negado la posibilidad de activar el sello azul que había pedido Interpol Bolivia, por pedido expreso también de la Fiscalía. Juan Carlos, esta noche hablamos del tema. Exactamente, la pasada semana ya estábamos conversando con él, es el coronel Pablo García, es el director nacional del Interpol en Bolivia, y él nos daba la idea, ¿verdad?, que estas fechas, entre 2 o 3 de diciembre, nos decía, se va a conocer la determinación de Interpol desde Francia. Bien, así se hizo en esta jornada. Coronel García, muy buenas noches, bienvenido a Que No Me Pierda, un gusto como siempre saludar. Buenas noches, Juan Carlos. Coronel García, gracias por acompañarnos. Ya es oficial, entonces podemos decir que Interpol ha rechazado la activación del sello azul para los exministros Fernando López, Arturo Murillo y el exministro Zamora. Buenas noches, Cecilia. Con relación al señor Zamora, es el señor Zamora el que fuera su secretario de Finanzas del ministro, no es el exministro de Zamora de hidrocarburos. Bien, ¿qué pasa con la Interpol? Están implicadas. ¿Qué pasa con la Interpol y con esta decisión que se ha asumido, coronel García? ¿La decisión es no activar el sello azul para los exministros? Bien, nosotros tenemos un estatuto internacional, los 194 países, Cecilia, y nos basamos en él. Por lo tanto, cuando alguien hace una solicitud de notificación azul, nosotros, decimos nosotros porque somos representantes de la Secretaría General en Bolivia. Entonces, este documento ha estado en manos de estos 10 expertos policías al mando del presidente coreano, Kim Jong-un, y el secretario general, el señor Burgan de Alemania, es el que ha dado la última palabra, indicando que no es posible que este documento, este organismo lo lleve a cabo, por cuanto suponen ellos que vulnera los derechos humanos de este señor o de estos señores, y que también va en contraposición a nuestro estatuto de Interpol en su artículo 3, que prohíbe que esta organización intervenga en temas políticos, militares, religiosos y raciales. Y este documento de Bolivia, ellos manifiestan que tiene que ver con este artículo en el tema político. Eso le iba a consultar, coronel García. Ellos han relacionado a nivel de Interpol, la Interpol a nivel internacional, directamente la vulneración de derechos humanos contra los exministros. Si ellos activaban el sello azul por temas políticos, lo relacionan directamente con una situación política. Exactamente. Dentro de uno de los acápites del documento indican que ellos no se van a meter con la justicia de Bolivia, si es correcta o incorrecta la acusación contra ellos, solamente que ellos se van a basar netamente en el documento de Interpol Internacional, que han visto que este documento tiene un tinte político y por lo tanto manifiesta que por favor la Interpol Bolivia no utilice este mecanismo de la organización para ningún tipo de notificación ni perseguimiento, mucho menos prohibirle su libre locomoción en el país que estuviese. Coronel García, entonces para la Interpol el documento tiene tinte político, por eso se rechaza. Esto retorna entonces al Ministerio Público, me imagino. Ahora, ¿esto ya está decidido o puede el Ministerio Público reformar su acusación, reformar su documento y volver a solicitar a Interpol un sello de estas características? ¿Ese es el procedimiento o ya esto está definido y no se vuelve a presentar absolutamente nada? Ya está definido, Juan Carlos, ya no hay nada que hacer. El presidente, el señor Burgan, manifiesta que por favor nosotros, los Interpol Bolivia, ya no utilicemos este medio de la organización internacional para buscar a este señor Murillo López y el señor Zamora, que son los que están buscados. En los hechos, en la práctica, ¿qué significa esto? ¿Qué deja de hacer la Interpol? Nosotros ya hasta aquí hemos cumplido con nuestro trabajo. Yo en horas de la tarde
le envié este documento al señor fiscal general, porque de ahí partió la notificación para que nosotros pidamos esta cooperación a Francia, ¿no? Para que se realice la búsqueda. Al haber sido negada, el señor fiscal general del Estado ya verá a través de sus fiscales que llevaban adelante la investigación qué trato van a hacer a partir de este momento. ¿Es la primera vez que ocurre esta situación con un pedido que realiza Bolivia, Coronel García, frente a la Interpol a nivel internacional? ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias si el país insiste en insistir, valga la redundancia, con la posibilidad de una activación? Bien, hemos tenido situaciones del anterior gobierno que también utilizó este medio para poner la búsqueda de los exministros del señor Morales, pero en este caso también estas notificaciones presentadas por el anterior gobierno fueron rechazadas. O sea que no es la primera vez. Y si Bolivia insiste, es decir, el Ministerio Público puede insistir, usted nos decía, ya no hay nada más que hacer, pero ¿hay algún tipo de sanción a la que pueda ser pasible el país, Interpol, Bolivia, en este sentido? Por eso, el documento manifiesta que, por favor, nosotros, como Interpol Bolivia, no insistamos a utilizar este medio. Sí tenemos una sanción en caso de que queramos influir en ellos y nos podrían quitar la membresía. ¿Qué significa esto, perdón? ¿Cuál es la sanción? Que nos quitan de 194, se quedaría en 193. O sea, retiran a Bolivia. Retiran a Bolivia de un país de cooperación. Bien. Juan Carlos. Bien, Coronel García, en estos días, en estas semanas, hemos hablado de el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, hemos hablado del exministro de Defensa, Luis Fernando López. No me queda claro con relación al ministro o el exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora. ¿Cuál era la situación del señor Zamora? Bien, para que quede claro, hay dos Zamoras. El Zamora que forma parte de la investigación con los dos ex ministros y Zamora, el ex ministro de Hidrocarburos. Él tiene un otro proceso muy diferente que no tiene nada que ver con estas cuatro personas del primer proceso, donde se ha pretendido pedir la ayuda de Interpol para hacer la búsqueda. Este otro señor sí tiene una orden de aprehensión también, por si acaso. El ex ministro de Hidrocarburos tiene una orden de aprehensión. Se ha hecho ya la búsqueda en su departamento, en Tarija, y también hemos hecho las averiguaciones si cruzó por los medios correctos las fronteras, 3 que van a la Argentina y una frontera que va al Paraguay. Por el momento hemos verificado que por los puntos normales no cruzó el señor Zamora. Entonces, la búsqueda se sigue haciendo en Bolivia. No se ha hecho la solicitud de notificación azul a Francia, pero bueno, en base a estos dos documentos que nos han llegado, ya tenemos conocimiento que no debemos insistir. Bien, no se ha hecho la solicitud entonces para la activación del sello azul contra el exministro de Hidrocarburos. Sin embargo, el procedimiento y el proceso de búsqueda continúa en lo interno. En estos últimos días, Coronel García, ¿hay algún otro pedido del Ministerio Público Boliviano de activación de estos sellos del trabajo de Interpol con alguna otra ex autoridad o no? Seguimos con el anterior grupo, que son 3, ¿no es cierto? El grupo de investigación de los dos exministros con el tema de la compra de equipo antidisturbios civiles. El otro es de Murillo, el viceministro Isa y el coronel Rojas con el tema de la libreta de servicio militar que hubiese sido destruida. Y el otro tema es particular del señor Zamora. Son 3 procesos, 3 juicios diferentes y solamente se ha activado esta solicitud para el primer proceso de las 4 personas.
Claro, coronel, pero usted nos decía, Bolivia ya no va a insistir porque de insistir con otras exautoridades o con los otros procesos, obviamente podría ser pasible a una sanción, Interpol, Bolivia en este caso, porque la respuesta ha sido clara en el caso, obviamente, de los procesos judiciales que se siguen contra estas dos exautoridades. Ahora, esto significa en la práctica que en el país que ellos se encuentren, tienen libre derecho a locomoción en este momento, no debe de informar el país dónde están, digamos, pongamos como ejemplo, están en Panamá, están en Estados Unidos, ellos tienen la libertad de moverse por cualquier país porque no se activa el sello azul, ¿así es? Así es, Cecilia, y es lo que recomendó el secretario general, el señor Burgen, de Alemania, que es el secretario de todo el mundo, y él manifiesta que no utilicemos este medio de esta organización internacional para coartarle su movimiento en cualquier país que se encontraran estas personas, manifiesta. Esto más o menos, este mensaje que da o esta respuesta que da Interpol a nivel internacional suena a una especie de llamado de atención. No utilicen Interpol internacional para temas políticos. Este es el mensaje final, coronel García. Exactamente. Nosotros tenemos un estatuto y en el estatuto manifiestan 4 puntos que no se deben tocar. Ni la parte política, ni la parte militar, la parte religiosa, mucho menos la parte racial. Estos puntos, si tienen algo que ver, algún documento de algún país que requiere que se le preste una colaboración, si el documento tiene uno de estos 4 elementos, inmediatamente queda sin efecto. Coronel García, tengo una pregunta más en este sentido. Usted nos explicaba hace minutos que en el anterior gobierno, en el gobierno de transición, se intentó activar estos sellos también para los exministros y que también la respuesta fue negativa en ese momento. No habían tenido, creo, esta connotación pública. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? ¿Los trámites siguen por la vía legal? ¿Ya Interpol no tiene nada más que hacer? ¿Es la Fiscalía la que tiene que procurar o buscar cómo obtener información con otros países? Tendríamos que utilizar otros medios, tal vez los medios diplomáticos, para que a través de los agregados o los embajadores o los cónsules se pueda realizar el tratamiento con la autoridad del extranjero. Claro, en este caso, coronel García, para entenderlo de mejor manera, Interpol ya nada tiene que hacer, ¿verdad? Porque ya han tomado una decisión, pero lo que no significa que, como usted bien lo dice, a través de vía diplomática, vía de cooperación, se pueda buscar otro mecanismo, una extradición, una vez identificado el lugar donde se encuentran las personas y una vez sabido el proceso que se les sigue. Ese ya es otro tema, ese es otro mecanismo, ¿no? Ese mecanismo ya lo tienen que trabajar como gobierno, y el señor fiscal general también tendrá que ver cómo se canaliza esto a través de los otros fiscales que estaban llevando adelante la investigación. Bien, coronel García, puntualíceme por favor la situación del coronel Iván Rojas. Lo hizo con el exministro Zamora. Con el coronel Iván Rojas, ¿cuál es la situación del coronel Rojas? De él hay una orden no de captura, pero sí de que en cualquier momento que él trate de salir de nuestro país por alguna línea comercial o por punto fronterizo, inmediatamente los policías de Interpol, de Migración y de la unidad de UPCOM ya tienen las notificaciones y los memorandos circulares para que inmediatamente lo detengan y hagan conocer inmediatamente al fiscal que está llevando adelante la investigación. Coronel García, quizás para entenderle un poco más a la figura, bueno, ya nos ha sido muy claro en este tema de decirnos, Interpol ya nada tiene que hacer a nivel internacional, se nos ha dicho que no utilicemos la Interpol internacional, esta institución internacional para vulnerar, como ellos han calificado en este documento, los derechos de las exautoridades. ¿Esto significaría entonces que la respuesta de Interpol es que ellos interpretan esto como una persecución política? Cecilia, todo depende de cómo vaya el documento armado. Esa es la razón.
Si hay un documento que está bien armado, bien realizado, bien sustentado, que al momento de leerlo seguramente estos 10 funcionarios que conforman el comité y que está a la cabeza de un coreano, ellos tienen que ver que este texto no tenga este tinte. Entonces esto depende de la redacción, o dependió de la redacción y de la demanda que planteó directamente, no Interpol, sino la Fiscalía. Sí, Cecilia, tiene que haber pasado por ese motivo, porque justamente hay 10 personas que tienen conocimiento pues, de muchísimos años con relación a esta documentación. Y el texto seguramente no era lo que ellos pretendían mandar, pero bueno, no fue el documento que debió llegar a Francia. Cuando hay un rechazo de este tipo, entonces no se activa ningún tipo de orden de captura internacional. Esto no funciona si no hay un sello azul previo. No funciona, y esta organización tiene sus abogados y su personal a nivel internacional, que por eso le digo, es imposible que ellos permitan la vulneración de las personas, y mucho menos que se metan a colaborar con un país si la investigación o el requerimiento de esa persona que nosotros buscamos tiene que ver con algo político. Bien, coronel Pablo García, queremos agradecerle de verdad por los minutos que nos ha brindado. Es importante conocer la información entonces a partir de la determinación de Interpol desde Francia con relación a esta activación solicitada de sellos azules que ha sido rechazada. Un gusto conversar con usted, coronel. Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Cecilia. Muy buenas noches, coronel García. Como siempre, muchas gracias. La voz oficial y autorizada, el director nacional de Interpol, anunciando esto que durante la jornada Juan Carlos se había manifestado, había circulado en realidad como una versión no oficial, ya está oficializado por parte de Interpol, esta determinación que ha asumido Interpol a nivel internacional, Juan Carlos. Ya nada tiene que hacer Interpol, pueden seguir otros mecanismos, otros caminos, sin lugar a dudas, pero queda claro, y lo que acaba de decir al final el coronel García son 4 ejes temáticos puntualmente, Cecilia: temas políticos, militares, religiosos y raciales. Hay que tener mucho cuidado con eso, y si no hay una sustentación bien armada dentro de un proceso que se pueda seguir a una persona, cualquiera sea esta, para abrirle una notificación roja, azul, etcétera, etcétera, es así de sencillo. Interpol dice, no señores, aquí no hay suficiente elemento, así es que está rechazado. No es ninguna novedad, ya ha ocurrido la experiencia a nivel mundial, y bueno, son las determinaciones y los estatutos con los que se manejan Interpol. Pero además, Juan Carlos, con la advertencia de aplicar sanciones para Bolivia, se insiste en tratar de activar también sellos azules para otras exautoridades, ¿no? Que esto creo que ha quedado también claro en la respuesta del documento enviado a nivel internacional por la Interpol. O sea, había la posibilidad, porque hay otros procesos contra exautoridades cuyo paradero se desconoce, que aparentemente ya no estarían en el país, pero la respuesta ha sido clara y contundente: no utilicen a Interpol para temas políticos. Esto es lo que nos ha confirmado Interpol Bolivia a esta hora de la noche aquí en Que No Me Pierdas. Continuamos, querido Juan Carlos. Continuamos con buenos consejos.